estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Jesús, el tiempo de los hombres y el de Dios. Vivimos en una cultura dominada por la prisa, la inmediatez y la necesidad de resultados visibles. Queremos respuestas rápidas, cambios inmediatos y soluciones ahora. También en la vida cristiana corremos el riesgo de medir la voluntad de Dios según nuestros relojes y calendarios. En Juan 7 vemos a los hermanos de Jesús presionándole para que actúe, para que se manifieste públicamente, para que aproveche el momento. Sin embargo, Jesús responde con una frase que revela una profunda diferencia entre nuestra manera de entender el tiempo y la manera en que Dios gobierna la historia. Jesús dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Con estas palabras, el Señor nos confronta con una verdad incómoda. No todo lo que parece oportuno es obediente, ni todo lo que es inmediato es conforme a la voluntad del Padre. Este pasaje nos invita a aprender a vivir no según la prisa del hombre, sino según el tiempo perfecto de Dios. Hablemos del tiempo del hombre: prisas, expectativas y superficialidad. Juan 7:6. Vuestro tiempo siempre está presto, dijo Jesús. El tiempo del hombre es un tiempo que busca aprovechar las oportunidades. Los hermanos de Jesús querían que Jesús se manifestase al mundo ya, inmediatamente. Tenían prisa. Juan 7:3. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Los hermanos de Jesús buscaban aprovechar el momento que creían oportuno para obtener visibilidad e impactar a la gente. Eran esclavos del inseguro azar. Juan 7:4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, decían. El tiempo del hombre está condicionado por intereses y conveniencias temporales. El hombre actúa cuando le conviene o cuando le parece estratégico para sus intereses. Juan 7:4. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, decían los hermanos de Jesús. Hechos 1:6. Dijeron los discípulos: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? De nuevo, lo mismo. La creencia de que el tiempo del hombre, el tiempo oportuno, el momento, la oportunidad, es algo que debe aprovecharse con inmediatez. El tiempo del hombre, guiado por sus instintos carnales y la corriente pecaminosa del mundo, lleva a una vida cuyo balance suele ser pérdida de tiempo. Efesios 2:2-3. Dice el apóstol Pablo: anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pablo lo deja bien claro. Ese otro tiempo de la vida de un creyente fue un tiempo de seguir la corriente del mundo, de seguir el pensamiento colectivo, general, de aquellos que están sin Dios, el pensamiento de aquellos que siguen las inclinaciones de la carne. Pero
El tiempo del hombre, como consecuencia de todo esto, es frágil en lo religioso y en lo espiritual, salvo si se conoce a Cristo. El tiempo del hombre es un tiempo de búsqueda superficial de lo inmediato, de lo útil, procurando resultados visibles al precio a veces de la desobediencia necia y deliberada a Dios. En 1 Samuel 13, 8 al 9, se nos dice que esperó 7 días. Se está refiriendo al rey Saúl. Esperó 7 días, pero Samuel no venía. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Saúl quiso aprovechar el tiempo según el modo de pensar humano, la oportunidad según el modo de pensar humano, yendo en contra de la voluntad revelada de Dios. El tiempo del hombre es un tiempo de fe temporal, por entusiasmo y sin raíces profundas. Dice Lucas 8:13 que los de la piedra reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El tiempo del hombre está gestionado por sentimientos, por deseos, por roles, por esquemas que le llevan a tomar decisiones, a hacer cosas que pueden tener un fin breve, efímero, que se desvanece cuando llega el tiempo de la prueba, el tiempo de la verdad, el tiempo de la realidad. El tiempo del hombre es un tiempo que solo alcanza sentido cuando en verdad se conoce a Cristo. Efesios 2:12 al 13. En aquel tiempo, dice Pablo, refiriéndose a la vida pasada de los creyentes de Éfeso, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es muy distinto el tiempo sin Cristo, del pasado, de la vida de un creyente, al tiempo con Cristo, del presente y del futuro, también de la vida de un creyente. Muy distinto. El tiempo con Cristo tiene sentido. El tiempo con Cristo nos ha hecho cercanos a Dios, nos ha hecho cercanos a las promesas de Dios, a los beneficios salvíficos de la obra de la cruz, de la obra de la sangre de Cristo. Es un tiempo muy distinto. Por tanto, hemos hablado del tiempo humano, el tiempo de los hombres, el tiempo caracterizado por las prisas, expectativas y superficialidad, que en muchos momentos lleva a cometer terribles equivocaciones contra la voluntad de Dios, que lleva a proceder con desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo. En contraste, en el texto se habla del tiempo de Jesús, el tiempo de Jesús. Un tiempo que podemos caracterizar por obediencia al plan eterno del Padre. En Juan 7, 6 y 8, Jesús dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo, dice Jesús. Jesús tiene su tiempo. Hay un tiempo de Jesús. Jesús no se movía por las presiones humanas o por las expectativas terrenas.
ni el calendario religioso de Israel, ni las presiones de la familia carnal de Jesús, gobernaba la agenda del Señor. Juan 7, 2 al 3. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. El tiempo de los hombres, el tiempo caracterizado por las oportunidades, por los momentos que se creen que deben ser usados con rapidez, con prontitud, porque se pueden perder. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos y los hermanos interpretaron: vete, vete a Judea. Ahora que hay mucha gente, ahora que mucha gente puede ver lo que haces, que puede escuchar tus palabras, ahora es el momento, aprovecha ese momento, el tiempo humano. Pero ni las estrategias ni las expectativas religiosas o humanas dirigían los pasos de Jesús. Juan 7, 4 y 8. Ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, le dijeron los hermanos de Jesús. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Esto dijeron los hermanos de Jesús al Señor. Y Jesús les respondió: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Jesús vivía sometido al tiempo del Padre, al tiempo de la voluntad eterna, soberana de Dios, al tiempo de la voluntad salvífica de Dios. Ese era el tiempo de Jesús, el tiempo del Mesías. El tiempo de Jesús, por tanto, estaba ligado no al capricho, no a la oportunidad terrena, humana, temporal. El tiempo de Jesús estaba ligado a la voluntad del Padre y a la obra de la redención, a la obra de la salvación. Mateo 16, 21. Comenzó Jesús a declarar que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Llegó el momento del tiempo de Jesús. Y entonces él comenzó a declarar, comenzó a decir que le era necesario ir a Jerusalén. Él tenía que ir a Jerusalén, no cuando los hermanos creían, no por la fiesta, no por la aglomeración de gente, por la oportunidad que eso suponía y representaba. No, tenía que ir a Jerusalén en el tiempo de Dios, cuando se acercaba el momento de morir y de resucitar para salvación de muchos. En Mateo 26, 18 y 24, Jesús dijo: mi tiempo está cerca, según está escrito de él. La diferencia entre el tiempo humano y el tiempo de Dios es que el tiempo humano se rige por principios terrenos, materiales, de oportunidad, de supuestas prerrogativas, de supuestos privilegios, de supuestos momentos en los que pueden surgir cosas o suceder cosas en base al número de personas, al acontecimiento, todo tipo de cosas de tipo material que está siempre condicionado a circunstancias imprevisibles. Pero el tiempo de Dios no tiene que ver con ninguna de esas cosas. Tiene que ver con el momento en la voluntad de Dios en que Él considera que se tiene que realizar su plan eterno. Existan condiciones favorables o no, es igual. Por tanto, no era el momento de los hermanos de Jesús cuando debía subir a Jerusalén. Ese momento de gloria, de fama,
de darse a conocer a muchos, no era el tiempo de ir Jesús a Jerusalén. El tiempo de Jesús era el tiempo de entregar su vida, independientemente del número de personas que hubiera en ese momento en Jerusalén, independientemente de que eso le causara prestigio, fama o no. El tiempo de Dios muchas veces no consigue logros de tipo material, sino solamente logros de tipo espiritual. Juan 7:8. Subid vosotros a la fiesta, dijo Jesús. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. La vida de Jesús no se regía por buscar o aprovechar oportunidades terrenas, materiales, sino por su obediencia al plan y al tiempo redentor soberano y eterno del Padre. Mateo 26:45. Jesús dijo, He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así pues, Jesús tenía su tiempo, el tiempo de Dios el Padre, el tiempo eterno del propósito y plan eterno de Dios, que debía cumplirse en el momento justo, el momento oportuno, según ese plan. Y el tiempo de Dios, el tiempo de Jesús, el tiempo de Dios es soberano, el tiempo de Dios es cumplido, se cumple, se efectúa. El tiempo de Dios es salvador. El tiempo de Dios lo controla todo con su propia y particular forma de medir las cosas. El tiempo de Dios muestra su soberanía sobre todos los momentos que comportan la vida humana. En Eclesiastés 3:1 al 11 se dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, morir, plantar, arrancar, matar, curar, destruir, edificar, llorar, reír, endechar, bailar. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para todo en la vida. Y el tiempo de Dios está marcado por su naturaleza, por su carácter y voluntad. Y hay una diferencia abismal entre su forma de medirlo y la nuestra. Dice segunda de Pedro 3:8 que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por tanto, no retarda su promesa, sino que es paciente. Cuidado con entender mal este texto. No está diciendo la Biblia que donde leemos día hay que poner 1000 y donde leemos 1000 hay que poner día, que es lo que hacen muchos. Pero eso es un error grave, muy grave, y que lleva a cometer interpretaciones muy lejanas de la verdad sobre textos que hablan de la redención o que hablan de la segunda venida de Cristo o de los últimos tiempos. Cuando la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, lo que está queriendo decir es que Dios no mide el tiempo como lo medimos nosotros. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Y para un Dios que es eterno, que no tiene principio ni tendrá nunca fin, Él no mide el tiempo en ninguna manera como nosotros. Cuando Él menciona eh, números o formas humanas de medir el tiempo como día, hora, meses, años, lo hace usando un lenguaje eh, antropomórfico para que nosotros entendamos cosas, pero en ninguna manera está diciendo que Dios se guía por esas mediciones humanas de las cosas. Dios tiene una forma particular de medir el tiempo. Cuando Dios dice un día, puede referirse a un tiempo largo, muy largo, y cuando dice 1000 años, puede referirse a un tiempo que está caracterizado por unas cosas muy concretas, muy particulares, un tiempo
especial, un tiempo simbólico, un tiempo en el que su voluntad se realiza de forma plena. Esto es lo que quiere decir este texto. Dios no mide el tiempo como lo medimos nosotros, porque nosotros somos temporales y Él es eterno. Nosotros estamos sujetos al tiempo terreno, al tiempo temporal, al tiempo que se mide en segundos, minutos, horas, semanas, meses, años. Pero Dios no. Dios no está sujeto a ese tiempo. Por tanto, el Señor tiene su propio modo de ver el tiempo y de comunicarnos su voluntad usando términos que tienen que ver con nuestra manera de hacer las cosas para que entendamos de alguna forma lo que Él quiere decir, pero que en ninguna manera nos está llevando a una literalidad en sus palabras, sino que tenemos que coger el fondo de lo que Él quiere decir. Dios tiene su tiempo. Dios tiene tiempos señalados para cada momento de la historia de la redención. Desde la más remota antigüedad, Dios prometió un redentor que llegaría justo cuando su voluntad lo tenía eternamente determinado. Gálatas 4, 4 al 5. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento en la mente de Dios, en el plan de Dios. Y ese tiempo redentor de Dios no depende del hombre, ni de ninguna circunstancia humana ajena a él. La voluntad de Dios es eterna, es eficaz. Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. El peligro para el hombre natural es, pues, grave, es preocupante. El peligro es el de no discernir el tiempo de Dios. Cuando el hombre no discierne el tiempo de Dios, porque lo confunde con el tiempo humano o porque lo interpreta según los roles o esquemas humanos, entonces aquello se convierte en un peligro para el hombre. No es solo cuestión de saber que Dios tiene su tiempo y que actúa en su tiempo, sino de conocer o de reconocer, de conocer y reconocer cuando Dios está actuando entre nosotros. Ahí está la clave. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay que entender cuándo es el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios demanda de nosotros una respuesta, una actitud. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo de Dios exige al hombre una respuesta acorde a ese tiempo. Por eso en Lucas 19:44 se dice: no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando el tiempo de Dios surge, se produce entre nosotros, tenemos que dar esa respuesta. Tenemos que conocerlo, entenderlo y dar la respuesta adecuada. Si no sucede esto, pues las palabras de Jesús: no conociste el tiempo de tu visitación. Eso le sucedió al pueblo de Israel en tiempo de Jesús. No conoció el tiempo de la visitación del Mesías. En general, hubo muchos creyentes, hubo muchos judíos
que llegaron a creer en el Mesías, que aprovecharon por tanto el tiempo de Dios, arrepintiéndose y creyendo, y que dijeron, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hubo muchos, gracias a Dios, pero otros muchos no lo creyeron, lo rechazaron, en definitiva, no conocieron el tiempo de la venida del Mesías, no aprovecharon ese tiempo, sino que lo rechazaron de una manera tremenda. El tiempo de Dios, por tanto, nos llama a una respuesta, y nos llama a una respuesta inmediata, en el día de hoy, cuando el tiempo de Dios aparece en nuestras vidas, cuando el tiempo de Dios se nos comunica, hoy, en el hoy que se nos comunica, tenemos que responder en ese hoy. El tiempo de Dios nos interpela a responder a Dios en el hoy o ahora de la vida. 2 Corintios 6:2. En día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El ser humano que confía en su tiempo, en el tiempo del momento oportuno, conveniente, para él, para su familia, para sus negocios, para sus cosas, suele desaprovechar el tiempo de Dios, creyendo que, bueno, habrá otro momento, otro tiempo, en que podré acordarme de Dios, pensar en Dios, responder a lo que me dijo ayer o antes de ayer, ahora no puedo. En otro momento le responderé a Dios que sí, pero hoy no puedo, hoy estoy ocupado, tengo que acabar otras cosas. Esto es muy frecuente, es un error muy frecuente del ser humano. Decir hoy, ahora, no a la salvación es un grave error, pues el mañana no existe para nadie. Nadie puede contar con el mañana. Nadie puede decir que mañana hará tal o cual cosa, porque el mañana no existe. Existe el hoy y por supuesto el ayer. El ayer ya pasó y lo que sea que sucedió ya pasó. Y el hoy, pues es lo que estamos viviendo. Estamos en el momento presente y por supuesto sabemos que existe porque estamos viviéndolo. Pero el tiempo futuro, el tiempo del mañana, no existe para nadie. No existe. No existe por la fragilidad del ser humano, por la fragilidad de la vida, porque no sabemos lo que nos puede acontecer. Hoy estamos bien, hoy tenemos salud, pero no sabemos si mañana estaremos bien y si tendremos salud. No lo sabemos. Hay quien hoy hace fiesta, está pasándolo bien, se está divirtiendo, está haciendo planes y mañana está en un hospital, en la UBI, grave y puede morir. O ni siquiera le da tiempo de pasar por un hospital. Sencillamente eh, su tiempo se acaba y se acaba de una forma inmediata. En Hechos 17:32 se nos dice de algunos que oyeron el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, y decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esto es el gran drama de mucha gente. Sí, las cosas de Dios están bien, pero ahora no puedo, ahora no me conviene, ahora estoy estudiando, ahora estoy trabajando, ahora tengo un problema familiar. Las cosas de Dios están muy bien lo que dice la palabra o lo que predica ese pastor, eso está muy bien, me gusta, pero ahora no, ahora no. En otro momento atenderé
lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios pide en otro momento. Ahora no, mañana. Lucas 12:20. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esto es parte de aquella parábola de aquel hombre rico que creía que el tiempo le pertenecía, el tiempo del hombre le pertenecía en cuanto a planes, proyectos, y que podía hacer cosas para mañana, para pasado mañana, y contar siempre con ello. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Por tanto, existe un tiempo del hombre, un tiempo de Dios, y el hombre tiene que discernir el tiempo de Dios. Y si no lo hace, es algo negativo, muy negativo para el ser humano. ¿Y qué decir del creyente? Hemos hablado del hombre en general. ¿Qué decir del creyente? Del creyente y el tiempo de Dios. Pues que el creyente debe esperar al tiempo de Dios. Siempre tiene que hacerlo. Pero no con pasividad. No con pasividad. Debe esperar al tiempo de Dios con una actitud de fe y de obediencia. Fe y obediencia. Salmo 31, 14 al 15. En ti confío, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Un creyente debe confiar que existen unos tiempos de Dios, saber que hay unos tiempos de Dios para todo en la vida. Debe confiar que esos tiempos son los mejores tiempos y debe confiar en que Dios, que es el Señor de todas las cosas, también del tiempo, hará en ese momento su voluntad. Y debe confiar en eso, con fe y con obediencia. No con una actitud pasiva de, bueno, pues si las cosas han de suceder como Dios quiere, bueno, pues yo no hago nada. Y cuando suceda lo que Dios quiera, pues ya está. No, Dios no quiere que tengamos una actitud pasiva. No quiere de ninguna manera. Quiere que sepamos que hay un tiempo, el tiempo de Dios, pero que hasta que Dios muestre su voluntad, vivamos con fe y con obediencia en lo que Dios requiere de nosotros en el día a día de la vida. Porque Dios nunca llega tarde ni temprano con su voluntad. Nunca. Dios llega a tiempo y su tiempo es siempre el mejor. Ni temprano ni tarde. Hechos 17:26. Dios ha prefijado el orden de los tiempos y sus límites. Ha prefijado el orden de los tiempos y sus límites. Está todo prefijado por Dios. Todo cuanto sucede, todo cuanto ha sucedido, cuanto sucede y sucederá, todo está prefijado por Dios. Pero no solamente el tiempo de Dios, sino los límites de las cosas que forman parte de la voluntad de Dios, los límites hasta dónde esa voluntad llega y nunca será ni pasando la raya ni antes de la raya. El tiempo de Dios llega en la raya, en el momento justo, en el momento oportuno. Por eso en Colosenses 4:5 se dice, andad sabiamente, redimiendo el tiempo. El creyente debe redimir el tiempo. Debe usar el tiempo como algo muy valioso, muy valioso. El tiempo que no le pertenece, que es de Dios, pero que Dios en su gracia le permite vivir, le permite obrar, le permite seguirle. Ese tiempo es muy valioso y un creyente no lo desperdicia. Por tanto, esto es un llamado al uso sabio del tiempo. Es un llamado al uso del tiempo como si este fuera un objeto valioso, algo muy valioso que no se puede
desperdiciar, que no se puede tirar cual grifo abierto. La vida de un creyente no debe ser como un grifo abierto, en que el agua sale, sale y se pierde tiempo medido en minutos, en segundos, en semanas, en meses, tiempo que se pierde. Un creyente no debe caer en el error de ocuparse en cosas vanas que son pérdida de tiempo. Un creyente es una persona sabia que debe saber el valor del tiempo y por tanto debe usarlo para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para edificación, para extensión del reino de Dios. Debe usar el tiempo en la forma correcta. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús, el tiempo de los hombres y el de Dios. Esto nos lleva a meditar y a sacar conclusiones para nuestras vidas. El tiempo del hombre es apresurado, es cambiante, es oportunista, es subjetivo, pero el tiempo de Dios es sabio, perfecto y eficaz. Jesús nos enseña que no todo lo posible, no todo lo que es posible hacer en un momento dado, es obediencia, es lo conveniente. Aunque podamos hacer algo hoy, no significa que el hecho de que podamos hacerlo, no significa que Dios quiera que lo hagamos. No todo lo inmediato, no todo lo que parece una oportunidad, una buena oportunidad, es conforme a la voluntad del Padre. Tenemos que aprender a usar bien el tiempo, a no forzar decisiones fuera del tiempo de Dios, aunque la presión sea fuerte, a confiar en ese tiempo, a esperar ese tiempo, pero desde una actitud de fe y de obediencia. Esperar el tiempo de Dios no es pasividad, es fe activa, es fe confiada, es fe obediente. Que Dios nos ayude a entender que existe un tiempo de los hombres y un tiempo de Dios. Que el tiempo de Dios es el que debemos de buscar los creyentes, el que tenemos que esperar con fe y acatar en la correcta actitud siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser sabios en esta vida, a entender que no todo lo que parece una buena oportunidad, una gran oportunidad, es lo que nos conviene. Ayúdanos a entender que los criterios por los que tú mides el tiempo y lo que es bueno, lo que es conveniente, es otro criterio. El criterio de tu voluntad eterna, oh Padre, sabia, justa, perfecta. Ayúdanos a entender que el tiempo humano nos lleva muchas veces a hacer grifos abiertos que pierden el tiempo en cosas vanas, en cosas que no edifican, en cosas que no aprovechan. Ayúdanos a discernir tu tiempo y a aprovecharlo en la actitud correcta. Gracias, Señor, porque has ayudado a Susana. Sigue ayudándola, Padre. Ten misericordia de ella. Ayúdala a superar el problema que tiene y que ella pueda eh, gozarse en ti y servirte como está aquí, con la fe y la actitud valiente que le caracteriza. Ayúdala, Señor. También te suplico por sus hijos, que les ayudes a todos a entender tu voluntad para su madre y para ellos.
Y también te suplico, oh Padre, por Fátima, que la bendigas en esta bendición que le has dado ya de estar embarazada de 2 hijos. Ayúdala y provee lo necesario para que todo llegue a buen fin y su familia y ella se gocen en lo que tú tienes por medio. Te pedimos también por otros que también desean tener hijos para que les ayudes y que sea en tu voluntad y en tu tiempo tu respuesta a ellos. Gracias, Señor, también porque tenemos nuestra salud, nuestras pruebas, nuestras operaciones, nuestras recuperaciones en tus manos. Tú sabes, Señor, lo que nos conviene, lo mejor y el tiempo para darnos esas cosas. Ayúdanos dándonos fe, paciencia y sabiduría para entender tu tiempo y sobrellevar las cosas que en ese tiempo nos das. Bendito seas, oh Padre. Una vez más también te damos gracias por el sobrino de Otto, porque la recuperación que le has dado, y seguimos pidiéndote por él para que termine de recuperarse. Y por el resto de personas de la iglesia y de fuera de la iglesia que están enfermos, para que tengas misericordia. Te suplico por Víctor, el abuelo de Thais, ayúdale, Señor, ten misericordia de él. Y por todos los que tenemos enfermedades crónicas y te necesitamos. Ayúdanos a todos, Señor. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.